Hay un momento en la vida de una persona en que todo lo que creía saber sobre el dinero, sobre la seguridad, sobre el futuro, se sacude de una manera que no esperaba. Recuerdo haber hablado con un empresario cubano que vivía en Miami hace algunos años. Era un hombre inteligente, trabajador, con una historia que te partía el alma y al mismo tiempo te llenaba de admiración. Me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: Brian, yo no perdí mi negocio por ser malo en los negocios. Lo perdí porque nunca pensé que las reglas podían cambiar de la noche a la mañana. Y esa frase sencilla me hizo reflexionar durante semanas sobre algo que muy pocas personas se atreven a enfrentar directamente. El mundo puede cambiar más rápido de lo que tú puedes adaptarte. Y si no tienes los principios correctos grabados en tu mente y en tus hábitos, ese cambio te puede dejar sin nada. Lo que está pasando en Cuba hoy, lo que podría pasar allí en los próximos meses o años, no es solo un tema político. Es un espejo, por que es un espejo. Es un recordatorio brutal y honesto de lo que le ocurre a una sociedad, a una familia, a un individuo, cuando la dependencia reemplaza a la independencia, cuando el Estado o cualquier institución externa se convierte en el único plan financiero de una persona, cuando la mentalidad colectiva del gobierno me cuida sustituye a la mentalidad individual de yo construyo mi propio futuro. No estoy aquí para hacer política, nunca lo he hecho y no voy a empezar hoy. Estoy aquí porque llevo más de 4 décadas estudiando por qué algunas personas prosperan y otras no. ¿Por qué algunas familias construyen riqueza generacional y otras quedan atrapadas en ciclos de escasez que se repiten durante generaciones? Y lo que he descubierto una y otra vez en cada continente, en cada cultura, en cada idioma, es que la diferencia no está en el país donde naciste, no está en el gobierno que tienes, no está en la suerte, ni en los contactos, ni en la educación formal. La diferencia está en los principios que guían tus decisiones todos los días. Entonces, hoy quiero hablarte de esos principios. Quiero hablarte de lo que la situación en Cuba nos enseña sobre mentalidad, sobre dinero, sobre independencia financiera, sobre los hábitos que separan a quienes prosperan de quienes sobreviven. Y quiero hacerlo de una manera que sea útil para ti, independientemente de dónde estés viviendo, independientemente de cuánto dinero tengas ahora mismo en tu cuenta bancaria. Porque la verdad es esta: las lecciones más poderosas sobre riqueza no vienen de los momentos de abundancia, vienen de los momentos de crisis. Vienen de los momentos en que el sistema falla, en que las promesas se rompen, en que te das cuenta de que nadie más va a venir a rescatarte, y cuando miras lo que está ocurriendo en Cuba, cuando escuchas las historias de personas que trabajaron toda su vida dentro de un sistema que les prometía seguridad y ahora no tienen nada, no puedes evitar preguntarte: ¿estoy yo construyendo algo real? ¿O también estoy dependiendo de promesas que podrían romperse? Déjame contarte algo que aprendí muy temprano en mi vida. Cuando tenía poco más de 20 años, yo no tenía nada. No había terminado la secundaria. No tenía dinero. Dormía en mi coche durante un tiempo. Trabajaba en empleos que no llevaban a ningún lado. Y en ese momento la tentación más grande era culpar al sistema, culpar a la economía, culpar a mis circunstancias. Era fácil hacerlo porque había razones reales para hacerlo. Las circunstancias eran difíciles. Pero en algún momento, y esto fue un punto de inflexión en mi vida, me di cuenta de algo fundamental. Las personas que más admiraba, las personas que habían construido algo real, no habían tenido mejores circunstancias que yo. Muchas habían tenido peores. La diferencia era lo que pensaban sobre sí mismas y sobre sus posibilidades. Eso fue lo primero que cambió en mí. No cambié de trabajo, no cambié de ciudad, no cambié mis circunstancias externas. Cambié la conversación interna, cambié la manera en que me hablaba a mí mismo sobre el dinero, sobre el éxito, sobre lo que era posible para alguien como yo. Y ese cambio, ese único cambio, fue el que lo inició todo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Cuba? Tiene todo que ver. Porque una de las cosas más devastadoras que puede hacer un sistema, cualquier sistema, no es solo quitarte el dinero, es quitarte la creencia de que puedes crearlo. Es instalar en la mente de las personas la idea de que el dinero es algo que se distribuye, no algo que se crea. Que la riqueza es un pastel fijo del que solo algunos pueden tomar. Y que el trabajo del gobierno o de cualquier autoridad es decidir cómo se reparte ese pastel. Esa mentalidad, esa creencia profunda y silenciosa, es quizás el obstáculo más grande que existe para la prosperidad individual. Y no solo existe en los países con sistemas socialistas, existe en familias de clase media en países completamente capitalistas. Existe en personas que creen que ganar dinero es algo que le corresponde a otro tipo de gente. Existe en la persona que trabaja 40 años en un empleo que no la satisface porque tiene miedo de intentar algo diferente.
Existe en el joven que no invierte porque cree que eso es para los ricos. La mentalidad de escasez no necesita un gobierno autoritario para instalarse en tu mente. Se instala sola a través de lo que escuchas en casa, a través de lo que ves a tu alrededor, a través de las historias que te cuentas sobre por qué no puedes, por qué no es el momento, por tú eres diferente a los que sí lo lograron. Entonces, la primera lección que quiero darte hoy es esta. Antes de hablar de inversiones, antes de hablar de hábitos financieros, antes de hablar de estrategias para construir riqueza, tienes que hacer una auditoría honesta de tus creencias sobre el dinero. Tienes que preguntarte, y esto requiere valentía real. ¿Qué creo yo? En lo más profundo, sobre el dinero, creo que el dinero es escaso y que obtener más significa que alguien más tiene menos. Creo que las personas ricas son ricas porque tuvieron suerte o porque tuvieron algo malo. Creo que yo, específicamente yo, con mi historia, con mi educación, con mi situación actual, tengo la capacidad real de construir independencia financiera. Esas respuestas son más importantes que cualquier estrategia de inversión que yo pueda darte. Porque si tus creencias fundamentales sobre el dinero son negativas o limitantes, ninguna estrategia funcionará. Es como intentar construir una casa sobre arena. Puedes tener los mejores materiales del mundo, pero si los cimientos están mal, la estructura no se sostendrá. He trabajado con miles de personas a lo largo de mi carrera. He dado conferencias en más de 80 países. Y una de las cosas que más me sorprende todavía, después de todos estos años, es cuántas personas inteligentes, capaces, trabajadoras, están operando con un sistema de creencias sobre el dinero que fue instalado en ellas antes de los 10 años de edad y que nunca han cuestionado. Piénsalo así. Cuando eras niño, escuchabas ciertas frases repetidas una y otra vez. Quizás escuchaste el dinero no crece en los árboles, quizás escuchaste los ricos son ricos porque explotan a los demás, quizás escuchaste el dinero no da la felicidad. Y todas esas frases, quizás escuchaste el dinero no da la felicidad. Y todas esas frases, repetidas suficientes veces, se convierten en programas que corren en tu mente de manera automática sin que tú lo decidas conscientemente. El problema no es que esas frases sean completamente falsas. El problema es que son incompletas. El dinero no da la felicidad, es cierto. Pero la falta de dinero tampoco la da. Y vivir en constante estrés financiero sin poder pagar tus cuentas, sin poder darles a tus hijos lo que necesitan, sin poder tomar decisiones libres sobre tu tiempo y tu vida, eso tampoco es felicidad. Entonces la pregunta correcta no es si el dinero da o no la felicidad. La pregunta correcta es, ¿qué papel quiero que juegue el dinero en mi vida y qué estoy dispuesto a hacer para que ese papel sea el que yo elijo y no el que las circunstancias me imponen? Y aquí llegamos a algo que considero uno de los principios más poderosos que he descubierto en 4 décadas de estudio. La libertad financiera no es un número en tu cuenta bancaria, es un estado mental que se manifiesta en decisiones concretas todos los días. Es la capacidad de decir no a lo que no te conviene, es la capacidad de esperar, es la capacidad de invertir hoy para cosechar mañana, es la capacidad de ver más allá de la gratificación inmediata. Y precisamente aquí, en este punto, es donde la situación de Cuba se convierte en una lección tan poderosa, porque uno de los efectos más profundos de un sistema que controla la economía de manera total es que destruye la capacidad de pensar a largo plazo. Cuando no puedes ser dueño de tu propio negocio de manera real, cuando no puedes acumular capital de manera significativa, cuando las reglas pueden cambiar mañana y todo lo que construiste puede desaparecer, el cerebro humano se adapta. Se adapta al corto plazo, se adapta a la supervivencia inmediata, se adapta a consumir hoy porque no hay garantía de mañana. Esa adaptación es completamente racional dentro de ese sistema. No estoy criticando a las personas que la hacen. Estoy señalando el mecanismo porque es importante entenderlo. Porque ese mismo mecanismo, ese mismo sesgo hacia el corto plazo, existen personas que viven en sistemas completamente libres, pero que han sido condicionadas por la escasez, por el miedo, por la incertidumbre, a operar de la misma manera. ¿Cuántas personas conoces que ganan un buen salario, pero no tienen ahorros? ¿Cuántas personas conoces que cada vez que tienen dinero extra, inmediatamente lo gastan en algo que les da satisfacción inmediata? ¿Cuántas personas conoces que tienen 50 años y no han pensado seriamente en su jubilación? Ese comportamiento no viene de la maldad ni de la estupidez, viene de un sistema de creencias que dice, el futuro es incierto, así que más vale disfrutar ahora. Y yo entiendo ese sistema de creencias. Lo entiendo porque lo viví. Cuando no tienes nada, cuando el futuro parece imposible, es muy difícil pensar en el largo plazo. Pero aquí está la trampa, si nunca empiezas a pensar en el largo plazo, el futuro nunca mejora. Y si el futuro nunca mejora, tienes aún más razones para no pensar en él.
Es un círculo vicioso del que muy pocas personas logran salir sin una intervención consciente y deliberada. Esa intervención consciente es exactamente lo que quiero darte hoy. No en forma de fórmulas mágicas, no en forma de atajos, sino en forma de principios que, si los aplicas con consistencia, tienen el poder de cambiar tu trayectoria financiera de manera fundamental. El primero de estos principios es lo que yo llamo el principio de la responsabilidad total. Y este principio, más que cualquier otro, es el que más resistencia genera en las personas cuando lo escuchan por primera vez. El principio dice esto: tú eres completamente responsable de tu situación financiera actual, no el gobierno, no la economía, no tus padres, no tu jefe, tú. Ahora bien, antes de que eso te genere una reacción negativa, quiero aclararte algo importante. Decir que eres responsable no significa decir que las circunstancias externas no importan. Claro que importan. Si naciste en Cuba bajo un régimen que no te permite ser dueño de tu negocio de manera real, eso es una circunstancia externa que afecta enormemente tus opciones. Si naciste en una familia pobre, eso afecta tu punto de partida. Si viviste una crisis económica, eso afecta tus recursos. Pero aquí está la distinción crucial. Las circunstancias determinan tu punto de partida, no determinan tu destino. Y la única manera de cambiar tu destino es asumir responsabilidad total por las decisiones que tomas dentro de tus circunstancias. Porque en el momento en que culpas a algo externo por tu situación, en ese mismo momento le entregas el control de tu vida a ese algo externo. Y si ese algo externo tiene el control, ¿cómo vas a cambiarlo? He visto este principio funcionar en personas que empezaron con absolutamente nada. He conocido a inmigrantes que llegaron a países nuevos, sin hablar el idioma, sin contactos, sin dinero, y en 10 o 15 años habían construido negocios prósperos y habían dado a sus hijos oportunidades que ellos nunca tuvieron. ¿Qué tenían esas personas que otros no tenían? No tenían más suerte, no tenían más educación, tenían la convicción absoluta de que lo que les pasara en ese nuevo país dependía de ellos, no de nadie más. Esa convicción es liberadora. Puede sonar pesada al principio porque significa que no puedes quejarte, que no puedes esperar a que las condiciones mejoren, que tienes que actuar ahora con lo que tienes. Pero también es la fuente de poder más grande que existe, porque si tú eres responsable de tu situación, entonces tú tienes el poder de cambiarla. El segundo principio que quiero darte es el principio del valor creado. Y este principio contradice directamente una de las creencias más comunes sobre el dinero, que es la idea de que el dinero se gana a través del tiempo y del esfuerzo. Trabajo 8 horas, me pagan por 8 horas. Esa es la ecuación más común y es una ecuación que garantiza la mediocridad financiera. Los ricos no piensan en términos de tiempo y esfuerzo, los ricos piensan en términos de valor creado. La pregunta que se hacen no es cuántas horas trabajé, sino cuánto valor creé para otras personas. Y esa distinción cambia todo. Piénsalo de esta manera. Un médico que trabaja en una clínica pública en Cuba gana lo mismo que un médico que trabaja el doble. Un médico que trabaja en Miami puede ganar en un día lo que el médico en Cuba gana en un mes. Es el médico en Miami 10 veces más inteligente, trabaja 10 veces más duro, no necesariamente. La diferencia está en el sistema en que opera y crucialmente en el valor que ese sistema le permite crear y capturar. Pero más allá de los sistemas externos, la pregunta que yo te hago es esta. Dentro del sistema en que tú operas, dentro de tu trabajo, dentro de tu negocio, dentro de tu industria, ¿estás enfocado en crear el máximo valor posible o estás enfocado en hacer lo mínimo necesario para que no te despidan? Esa diferencia de enfoque es la que separa a las personas que avanzan de las que se estancan. Y no es una diferencia de talento, es una diferencia de mentalidad. Esa diferencia entre pensar qué puedo sacar de esta situación y pensar qué puedo aportar a esta situación. Las personas que consistentemente se preguntan cómo pueden aportar más valor, cómo pueden resolver mejor los problemas de sus clientes o de su empleador, cómo pueden hacer su trabajo de una manera que nadie más lo está haciendo, esas personas inevitablemente avanzan, inevitablemente se les paga más, inevitablemente crean oportunidades que otros no ven. Recuerdo haber trabajado con un joven en uno de mis programas hace algunos años. Era empleado en una empresa de logística. Ganaba un salario modesto y se quejaba constantemente de que no lo valoraban, de que no le pagaban lo que merecía. Le hice una pregunta simple. ¿Cuánto tiempo dedicas cada semana a pensar en cómo hacer mejor tu trabajo? Se quedó en silencio. La respuesta era 0, hacía correctamente, pero nunca había dedicado tiempo a pensar en cómo hacerlo mejor, en cómo resolver problemas que nadie más estaba resolviendo, en cómo crear valor adicional para su empresa. Le sugerí un ejercicio simple.
Cada mañana antes de empezar a trabajar, dedicar 15 minutos a pensar en una sola pregunta: ¿qué puedo hacer hoy que sea tan valioso para esta empresa, que sea difícil ignorarlo? Y le pedí que lo hiciera durante 90 días. 4 meses después me escribió. Le habían dado un aumento del 30% y una nueva posición de liderazgo. No porque las circunstancias hubieran cambiado, no porque la empresa hubiera cambiado, porque él había cambiado su enfoque de extraer valor a crear valor, y eso cambió todo. Ahora bien, crear valor es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, y esta es la parte que la mayoría de las personas omite, es capturar ese valor. Es decir, asegurarte de que una parte del valor que creas queda en tus manos en forma de capital que puedes hacer crecer. Y aquí entramos en el tercer principio, que es el principio del ahorro sistemático. Sé que suena simple. Sé que has escuchado ahorra dinero miles de veces, pero quiero explicarte por qué la mayoría de las personas no lo hace y por qué las que sí lo hacen tienen una ventaja que es casi imposible de superar. La razón por la que la mayoría de las personas no ahorran no es porque no ganen suficiente dinero, es porque ahorran lo que sobra en lugar de gastar lo que sobra. Esa diferencia de orden es absolutamente fundamental. Cuando dices, voy a ahorrar lo que me sobre a fin de mes, estás garantizando que no vas a ahorrar nada porque el gasto siempre expande para llenar el ingreso disponible. Es una ley tan constante como la gravedad. Si tienes $2,000 disponibles, encontrarás maneras de gastar $2,000. Si tienes 3,000, encontrarás maneras de gastar 3. Es la naturaleza humana. La solución es inversa. Es pagar primero al futuro y luego vivir con lo que queda. Es decidir antes de que el dinero llegue a tu cuenta que un porcentaje fijo va directamente a una cuenta de inversión o de ahorro a la que no tienes acceso fácil. Y luego vivir con el resto. Los estudios sobre comportamiento financiero son muy claros en esto. Las personas que automatizan su ahorro, que hacen que el dinero se transfiera automáticamente antes de que puedan gastarlo, ahorran consistentemente entre 3 y 5 veces más que las personas que intentan ahorrar de manera voluntaria al final del mes. No porque sean más disciplinadas, sino porque han eliminado la necesidad de la disciplina en ese momento específico. Esto es algo que aprendí de los japoneses hace muchos años. En Japón existe un concepto llamado Pay Yourself First, que en español significa págate primero a ti mismo. Es la idea de que antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de comprar comida, apartas una cantidad para tu futuro y luego organizas el resto de tu vida con lo que queda. Ahora sé lo que estás pensando. Brian, eso es fácil de decir cuando ganas mucho dinero. Cuando ganas poco, no hay nada que sobre. Y entiendo ese argumento, pero te voy a desafiar con esto: el porcentaje importa más que la cantidad. Si empiezas ahorrando el 1% de lo que ganas y lo haces de manera consistente y lo aumentas gradualmente, el hábito que estás construyendo tiene un valor que va mucho más allá del dinero que estás poniendo a un lado. Porque el ahorro no es solo una estrategia financiera, es un acto de declaración. Es decirle al universo, y más importante, decirte a ti mismo: yo tengo el control de mi dinero no me controla a mí. Y esa declaración repetida en forma de acción todos los meses cambia tu relación con el dinero de una manera profunda. He conocido a personas que empezaron ahorrando $20 al mes. $20. Y 10 años después tenían más dinero ahorrado que la mayoría de sus amigos que ganaban el doble. No por magia, por el poder del hábito, por el poder del interés compuesto y por el poder de una mentalidad que dice: yo construyo mi futuro, no lo espero. Y hablando del interés compuesto, quiero dedicar un momento a esto porque creo que es uno de los conceptos más incomprendidos y subestimados en la educación financiera popular. Albert Einstein, según se cuenta, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Dijo que quien lo entiende lo gana y quien no lo entiende lo paga. Permíteme explicarte por qué con un ejemplo simple. Si inviertes $10,000 a una tasa de retorno del 7% anual, en 10 años tienes aproximadamente 20,000. En 20 años tienes 40,000. En 30 años tienes 80,000. En 40 años tienes 160,000. El dinero se duplica aproximadamente cada 10 años. Y lo haces sin que tú hagas nada adicional, simplemente por el paso del tiempo. Ahora imagina que en lugar de $10,000 iniciales, inviertes $1,000 al mes durante 40 años al mismo 7%. El resultado es aproximadamente $2,600,000. $2,600,000 de inversiones que en total sumaron $480,000. La diferencia, más de 2 millones, el interés compuesto trabajando para ti. ¿Por qué te cuento esto? No para darte una clase de matemáticas. Te lo cuento porque quiero que entiendas algo visceral. El tiempo es tu activo más valioso, no el dinero, el tiempo.
Y cada año que pasa sin que estés invirtiendo de manera consistente es un año de interés compuesto que pierdes para siempre. Esto es algo que las personas en sistemas como el cubano no pueden hacer de manera efectiva. No porque no sean inteligentes, sino porque el sistema no les permite acumular capital de manera real. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que mantiene a las personas atrapadas en la pobreza generacional. No la falta de esfuerzo, no la falta de inteligencia. La falta de capacidad para acumular y hacer crecer capital a lo largo del tiempo. Si tú tienes esa capacidad, si vives en un sistema que te lo permite y no la estás usando, estás desperdiciando uno de los privilegios más grandes que existen. Y lo digo con respeto, pero también con urgencia, el tiempo que no usas hoy no regresa mañana. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de las finanzas personales. Quiero hablarte de la mentalidad de independencia, porque creo que una de las lecciones más profundas que nos da la situación en Cuba es sobre la diferencia entre una mentalidad de dependencia y una mentalidad de independencia. La mentalidad de dependencia dice, alguien más se encargará de mi seguridad. Puede ser el gobierno, puede ser el emplear, puede ser el empleador, puede ser la familia, puede ser el sistema de pensiones. La mentalidad de dependencia no es necesariamente perezosa. Puede ser trabajadora, puede ser honesta, puede ser generosa, pero en su núcleo cree que la responsabilidad de su bienestar recae en algo o alguien externo. A ella, la mentalidad de independencia dice, yo soy el arquitecto de mi seguridad. No niega la ayuda externa, no rechaza el apoyo de la comunidad o del Estado, pero en su núcleo sabe que la responsabilidad final es suya. Sabe que si no construye sus propios cimientos, cualquier promesa externa puede romperse. ¿Y por qué importa esto tanto? Porque la mentalidad de dependencia te hace vulnerable de una manera que la mentalidad de independencia no te hace. Cuando dependes de algo externo para tu bienestar, estás a merced de las decisiones de ese algo externo. Y como nos muestra la historia, una y otra vez esas decisiones no siempre van en tu favor. Piensa en las personas que trabajaron 30 años en una empresa grande, confiando en que la pensión corporativa estaría ahí cuando se jubilaran, y luego la empresa quebró o cambió las condiciones. Piensa en las personas que dependían del sistema de seguridad social de su país, y luego el gobierno cambió las reglas. Piensa en las personas en Cuba que creyeron en las promesas del sistema durante décadas y hoy no tienen nada. No estoy diciendo que no confíes en nadie. Estoy diciendo que construyas tus propios cimientos de manera paralela a cualquier sistema en el que participes. Que no pongas todos tus huevos en una sola canasta, especialmente cuando esa canasta está en manos de otros. Esto me lleva al cuarto principio, que es el principio de la diversificación de ingresos. Una de las diferencias más consistentes que he observado entre las personas financieramente independientes y las que no lo son es que las primeras tienen múltiples fuentes de ingreso y las segundas dependen de una sola. Cuando dependes de un solo empleo para todos tus ingresos, eres extremadamente vulnerable. Si ese empleo desaparece, si te enfermas, si la empresa cierra, si el mercado cambia, pierdes todo de golpe. Es la versión financiera de apostar todo a una sola carta. Las personas financieramente independientes piensan diferente. Piensan en términos de corrientes de ingreso. Tienen su empleo o negocio principal, sí, pero también tienen inversiones que generan rendimientos. Tienen propiedades que generan alquiler. Tienen proyectos secundarios que generan ingresos adicionales, tienen activos que trabajan para ellos mientras ellos duermen. Ahora, construir múltiples fuentes de ingreso no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre gradualmente a lo largo de años, a través de decisiones consistentes. Empieza con una sola fuente adicional, por pequeña que sea. Quizás es una inversión en un fondo indexado. Quizás es un pequeño negocio en línea. Quizás es una propiedad que alquilas. El tamaño inicial no importa tanto como el principio que estás aplicando. Estoy construyendo activos que generan ingreso independientemente de mi tiempo y mi esfuerzo directo. Esa es la diferencia entre el ingreso activo y el ingreso pasivo. El ingreso activo es el que recibes cuando trabajas. El ingreso pasivo es el que recibes aunque no trabajes. Y la meta de la independencia financiera real es llegar al punto en que tus ingresos pasivos cubren tus gastos básicos. En ese momento, trabajar se convierte en una elección, no en una obligación. Y esa libertad, esa capacidad de elegir cómo usas tu tiempo, es la definición más práctica de riqueza que conozco. Pero aquí quiero hacer una pausa importante porque hay una trampa en la que caen muchas personas cuando escuchan hablar de ingresos pasivos, y es la trampa del atajo. Es la creencia de que existe alguna manera de crear ingresos pasivos sin primero crear valor real. Sin primero construir algo, aprender algo, invertir algo. No existe esa manera. El ingreso pasivo siempre requiere trabajo activo primero, siempre.
Si inviertes en una propiedad de alquiler, primero tienes que ahorrar para el depósito, estudiar el mercado, encontrar la propiedad correcta, gestionar la compra, encontrar inquilinos. Eso es trabajo activo. Luego, una vez que el sistema está en marcha, genera ingresos pasivos. Pero el trabajo activo viene primero. Si inviertes en el mercado de valores, primero tienes que educarte, decidir tu estrategia, seleccionar tus inversiones, hacer el seguimiento. Eso es trabajo activo. Luego el dinero trabaja para ti. Pero el trabajo activo viene primero, no hay atajos reales. Lo que sí existe son caminos más eficientes. Y la eficiencia viene del conocimiento, de la estrategia y de la consistencia. Hablemos ahora de algo que creo es fundamental, entender la diferencia entre activos y pasivos. Esta distinción, popularizada por Robert Kiyosaki, pero que en realidad tiene raíces mucho más antiguas en el pensamiento financiero, es quizás la más práctica que existe para evaluar tus decisiones de gasto. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Una inversión que genera rendimientos, una propiedad que genera alquiler, un negocio que genera beneficios. Eso es un activo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo, un coche que pagas en cuotas, una casa que consumes pero que no genera ingreso. Una deuda de tarjeta de crédito, eso es un pasivo. La mayoría de las personas de clase media y clase trabajadora pasan su vida acumulando pasivos pensando que son activos. El ejemplo más claro es la casa propia. En muchas culturas comprar una casa es el símbolo máximo del éxito financiero. Pero una casa en la que vives, que no genera ingreso, que requiere mantenimiento, que pagas en una hipoteca durante 30 años, no es un activo en el sentido financiero estricto, es un pasivo disfrazado de logro. No estoy diciendo que no compres casa, estoy diciendo que seas honesto sobre lo que es y que al mismo tiempo estés construyendo activos reales que generen ingreso. Las personas ricas acumulan activos, las personas de clase media acumulan activos, las personas pobres solo tienen gastos. Esa es la diferencia fundamental en el comportamiento financiero de los tres grupos. Y la buena noticia es que ese comportamiento puede cambiar. Puede cambiar en el momento en que entiendes la distinción y decides conscientemente priorizar la acumulación de activos sobre la acumulación de activos sobre la acumulación de pasivos. Ahora quiero hablarte de algo que está muy relacionado con esto y que tiene mucho que ver con la situación en Cuba y con lo que podría pasar allí. Quiero hablarte del riesgo de la concentración, ya sea de poder, de ingreso o de activos. Uno de los principios más fundamentales de la gestión del riesgo es la diversificación. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Es un principio que aplica a las inversiones, sí, pero también aplica a tu vida en general. Cuando un país concentra todo el poder económico en manos del Estado, cuando no existe diversificación de poder, el riesgo sistémico es enorme. Si el sistema falla, todo falla al mismo tiempo. No hay alternativas, no hay redes de seguridad privadas, no hay mercados paralelos legales que absorban el choque. Todo colapsa junto. Lo mismo ocurre a nivel individual cuando concentras todo tu bienestar en una sola fuente. Si esa fuente falla, todo falla. No tienes respaldo, no tienes alternativa. La diversificación no es solo una estrategia financiera, es una filosofía de vida. Es la filosofía que dice, no confío en que ningún sistema único sea infalible, así que construyo múltiples sistemas en paralelo. Eso incluye tu red de relaciones, eso incluye tus habilidades, eso incluye tus habilidades. Cuanto más diversificada esté tu vida, más resiliente serás ante los cambios que inevitablemente vendrán. Y los cambios siempre vienen. Eso es lo único seguro. Los mercados cambian, las industrias cambian, los gobiernos cambian, las tecnologías cambian, las reglas cambian. La pregunta no es si habrá cambios, la pregunta es si estarás preparado para adaptarte cuando lleguen. Y aquí llegamos a uno de los temas que más me apasiona, el desarrollo continuo de habilidades. Porque en un mundo que cambia constantemente, la habilidad de aprender más rápido que el ritmo del cambio es quizá la ventaja competitiva más duradera que existe. He observado esto en personas de todas partes del mundo. Las personas que prosperan a largo plazo, independientemente de los cambios en su entorno, son invariablemente personas que nunca dejan de aprender, que leen, que estudian, que buscan mentores, que experimentan, que fracasan y aprenden de los fracasos, que se adaptan. Las personas que quedan atrapadas, que no avanzan, que son más vulnerables a los cambios del entorno, son invariablemente personas que en algún punto decidieron que ya sabían suficiente, que llegaron a un nivel de comodidad y dejaron de crecer. Hay una frase que uso mucho en mis programas: tu ingreso de hoy es el resultado directo de tu nivel de habilidad de hoy. Si quieres cambiar tu ingreso, tienes que cambiar tu nivel de habilidad. No hay otra manera. No existe un atajo que te lleve a ganar más dinero sin valer más en el mercado.
Y valer más en el mercado significa tener habilidades que otros necesitan y que son difíciles de reemplazar. Entonces la pregunta que te hago es esta: ¿cuánto tiempo inviertes cada semana en desarrollar tus habilidades? ¿Cuánto tiempo lees? ¿Cuánto tiempo estudias? ¿Cuánto tiempo dedicas a aprender de personas que saben más que tú? Si la respuesta es poco o ninguno, eso es probablemente la razón principal por la que tu situación financiera no está donde quieres que esté. No te lo digo para hacerte sentir mal. Te lo digo porque es la verdad y porque la verdad es lo único que tiene el poder de cambiar las cosas. Y porque sé por experiencia propia y por la experiencia de miles de personas con las que he trabajado que cuando alguien decide conscientemente invertir en su propio desarrollo, los resultados son extraordinarios y casi siempre más rápidos de lo que esperaban. Déjame contarte sobre una ley que he observado funcionar de manera consistente a lo largo de mi carrera. La llamo la ley del valor percibido. Dice esto: las personas te pagan en proporción directa al valor que perciben que les aportas. No al valor que tú crees que aportas, al valor que ellos perciben. Esto tiene implicaciones enormes. Significa que no basta con ser bueno en lo que haces. Tienes que ser visible en lo que haces. Tienes que comunicar tu valor de manera clara, tienes que construir una reputación que preceda tu presencia. En el mundo actual, con las herramientas digitales disponibles, esto es más accesible que nunca. Cualquier persona, independientemente de dónde esté, puede construir una presencia, compartir su conocimiento, demostrar su valor a una audiencia global. Eso era imposible hace 20 años. Hoy es no solo posible, sino necesario para cualquiera que quiera prosperar en la economía moderna, y esto me lleva a algo que creo es especialmente relevante para las personas que vienen de contextos de escasez, que vienen de países o familias donde el dinero siempre fue un tema difícil. La importancia de aprender a hablar sobre dinero con claridad y sin vergüenza. En muchas culturas latinas, hablar de dinero es casi un tabú, es de mal gusto, es vulgar. Se considera más elegante no mencionar los precios, no hablar de salarios, no discutir abiertamente sobre finanzas. Y esa cultura del silencio financiero tiene un costo enorme. Cuando no hablas de dinero o no aprendes sobre dinero, cometes errores evitables. Cuando no aprendes errores evitables, pierdes oportunidades que no recuperas. Y todo porque alguien en algún momento decidió que hablar de dinero era de mala educación. Los ricos hablan de dinero constantemente, hablan de inversiones, hablan de estrategias, hablan de oportunidades, se educan mutuamente, se comparte información y esa cultura de apertura financiera es parte de lo que los mantiene ricos y lo que hace que la riqueza se transmita de generación en generación. Si quieres cambiar tu relación con el dinero, empieza por hablar de él con más apertura. Lee sobre finanzas. Discute sobre inversiones. Pregunta a personas que saben más que tú. Elimina la vergüenza y el tabú que rodean al dinero en tu vida. Porque mientras el dinero sea un tema del que no se habla, seguirá siendo un tema que no controlas. Ahora quiero hablarte de algo que considero uno de los errores más costosos que cometen las personas en términos financieros. El error de la deuda consumidora. Hay dos tipos de deuda, la deuda productiva y la deuda consumidora. La deuda productiva es la que usas para crear algo que genera más valor del que cuesta la deuda. Un préstamo para comprar un equipo que aumenta tu productividad. Una hipoteca para una propiedad que genera alquiler. Un crédito para expandir un negocio que tiene demanda comprobada. Esa deuda puede ser una herramienta poderosa. La deuda consumidora es la que usas para consumir cosas que no generan valor futuro. La tarjeta de crédito con el 20% de interés anual para pagar vacaciones. El crédito para comprar un coche nuevo que se deprecia el 30% en el primer año. El préstamo personal para pagar una boda extravagante. Esa deuda es una trampa. Y la trampa funciona así. El interés compuesto, que cuando está de tu lado es la octava maravilla del mundo. Cuando está en tu contra es una máquina de destrucción de riqueza. Si tienes $10,000 en deuda de tarjeta de crédito, el 20% anual, y solo pagas el mínimo mensual, tardarás más de 30 años en pagar esa deuda y habrás pagado más de $40,000 en intereses por $10,000 de deuda original. Eso es lo que hace la deuda consumidora. Te roba el futuro para pagarte el presente. Y el problema es que el presente siempre se siente urgente y el futuro siempre se siente lejano. Entonces la decisión de cargar esa deuda parece razonable en el momento, pero acumulada a lo largo de años, destruye la capacidad de construir riqueza de una manera que es muy difícil de recuperar. Una de las primeras cosas que le digo a cualquier persona que quiere mejorar su situación financiera es esta. Antes de pensar en invertir, elimina la deuda consumidora
Porque no existe ninguna inversión que de manera consistente y segura genere más del 20 o 25% anual, que es lo que te cobra la deuda de tarjeta de crédito. Entonces, mientras tengas esa deuda, no hay inversión que tenga sentido hacerla antes de pagarla. Esto no es glamoroso, no es emocionante. No es el tipo de consejo que la gente quiere escuchar cuando está entusiasmada con las criptomonedas o con el último fondo de inversión de moda. Pero es la verdad. Y la verdad, aunque a veces sea aburrida, es siempre más útil que la ilusión emocionante. Hablemos ahora de algo que está directamente relacionado con la situación en Cuba y con la psicología de la escasez. El miedo como motor de decisiones financieras. El miedo es quizás el peor consejero financiero que existe. Y sin embargo, la mayoría de las decisiones financieras de la mayoría de las personas están motivadas principalmente por el miedo. Miedo a perder, miedo a quedarse sin nada, miedo a tomar la decisión equivocada. Miedo al juicio de los demás. Ese miedo se manifiesta de diferentes maneras. En algunas personas se manifiesta como parálisis. No invierten porque tienen miedo de perder. Entonces, guardan todo en efectivo y ven cómo la inflación erosiona su poder adquisitivo año tras año. En otras personas se manifiesta como impulsividad. Invierten en lo último de moda sin entender lo que están comprando, motivados por el miedo a perderse una oportunidad. En las personas que vienen de contextos de escasez extrema, como muchas personas en Cuba o con raíces cubanas, el miedo a la pérdida es especialmente poderoso. Cuando has visto o vivido la experiencia de que todo puede desaparecer de la noche a la mañana, cuando esa experiencia está grabada en tu historia familiar, el cerebro desarrolla una aversión extrema al riesgo que puede ser tan paralizante como la pobreza misma. Entiendo ese miedo. Lo respeto. Tiene raíces reales en experiencias reales. Pero también sé que ese miedo, si no se gestiona conscientemente, puede convertirse en el mayor obstáculo para construir la seguridad que precisamente se busca. Porque la verdad sobre el riesgo financiero es contraintuitiva. En el largo plazo, el mayor riesgo no es invertir. Es no invertir, es guardar todo en efectivo y ver cómo la inflación lo erosiona. Es no construir activos y depender completamente del ingreso activo. Es no diversificar y ser vulnerable a un único punto de falla. El riesgo real no es la volatilidad de los mercados. El riesgo real es llegar a los 65 años sin suficientes activos para sostener tu estilo de vida. El riesgo real es no poder elegir cómo usas tu tiempo porque necesitas el próximo cheque. El riesgo real es la dependencia, no la inversión. Pero para tomar las decisiones de inversión correctas, para gestionar el riesgo de manera inteligente, en lugar de evitarlo de manera irracional, necesitas educación financiera. Y aquí llegamos a otro de los grandes temas que quiero tratar hoy. La educación financiera es quizá la forma de educación más importante que existe para la vida práctica de una persona y es también la que menos se enseña en los sistemas educativos formales. Puedes terminar 16 años de educación formal, obtener un título universitario y no saber absolutamente nada sobre cómo funciona el interés compuesto, cómo diversificar inversiones, cómo leer un estado financiero, cómo construir un presupuesto que funcione. Eso no es un accidente. Los sistemas educativos de la mayoría de los países están diseñados para producir empleados, no para producir personas financieramente independientes. Están diseñados para enseñarte a obedecer instrucciones, a cumplir plazos, a trabajar dentro de estructuras. No están diseñados para enseñarte a pensar como dueño, a gestionar capital, a construir riqueza. Eso significa que la educación financiera es tu responsabilidad personal. Nadie más va a dártela. Tienes que buscarla, estudiarla, aplicarla. Y la buena noticia es que nunca ha sido más accesible que ahora. Hay libros, podcasts, cursos, videos, mentores disponibles de una manera que habría sido imposible de imaginar hace 20 años. Los libros que más han influido en mi pensamiento financiero a lo largo de los años son accesibles para cualquier persona con conexión a Internet. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Cada uno de esos libros contiene principios que, si los aplicas, pueden cambiar tu trayectoria financiera de manera fundamental. Pero leer no es suficiente. Leer es el comienzo. La aplicación es lo que importa. Y la aplicación requiere algo que muchas personas subestiman: la disciplina de largo plazo. Quiero hablarte de la disciplina de una manera diferente a como se habla normalmente. Normalmente cuando se habla de disciplina, se habla de fuerza de voluntad, de resistir tentaciones, de hacer cosas que no quieres hacer. Y esa es una manera de entender la disciplina que es correcta pero incompleta. La disciplina más poderosa no es la que resiste tentaciones, es la que construye sistemas.
Es la que diseña tu entorno de manera que las decisiones correctas sean las más fáciles de tomar. Es la que automatiza los comportamientos que quieres mantener para que no dependan de tu fuerza de voluntad en cada momento. Te doy un ejemplo concreto. Si quieres comer más saludablemente, la estrategia de fuerza de voluntad dice: cada vez que vea comida poco saludable, voy a resistir la tentación. La estrategia de sistemas dice: voy a eliminar la comida poco saludable de mi casa para que cuando tenga hambre las únicas opciones disponibles sean saludables. La segunda estrategia no requiere fuerza de voluntad en el momento. Requiere una sola decisión buena que luego hace que todas las decisiones subsiguientes sean automáticamente mejores. Lo mismo aplica a las finanzas. La estrategia de fuerza de voluntad dice: cada mes voy a intentar gastar menos y ahorrar más. La estrategia de sistemas dice: voy a configurar una transferencia automática el día que recibo mi salario, que mueve el 10% a mi cuenta de inversión antes de que pueda gastarlo. La segunda estrategia no requiere disciplina diaria. Requiere una sola configuración que luego funciona sola. Esa es la diferencia entre las personas que logran mantener buenos hábitos financieros a largo plazo y las que no. No es que las primeras tengan más fuerza de voluntad, es que han construido mejores sistemas. Y hablando de sistemas, quiero mencionar algo que creo es fundamental para cualquiera que quiera construir riqueza a largo plazo: la importancia de tener un plan financiero escrito. Suena simple, suena obvio, y sin embargo, la gran mayoría de las personas nunca lo hace. Nunca se sientan con un papel y un lápiz o con una hoja de cálculo y escriben claramente cuánto gano, cuánto gasto, cuánto ahorro, cuánto tengo invertido. ¿Cuáles son mis metas financieras para los próximos 1, 5 y 10 años? ¿Y qué pasos específicos voy a tomar para alcanzarlas? Los estudios sobre el comportamiento financiero muestran consistentemente que las personas que tienen metas financieras escritas tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de alcanzarlas que las personas que no las tienen. No porque escribirlas sea mágico, sino porque el acto de escribirlas obliga a la claridad, obliga a la especificidad y crea un punto de referencia contra el que puedes medir tu progreso. Una meta vaga como quiero tener más dinero no funciona. Una meta específica como quiero tener $100,000 invertidos en fondos indexados antes de cumplir 40 años y para lograrlo voy a invertir $500 al mes empezando este mes, es completamente diferente, tiene un número, tiene un plazo, tiene una acción concreta. Y esa especificidad es lo que la hace alcanzable. Ahora quiero hacer una pausa y hablarte directamente sobre algo que creo es especialmente relevante para las personas en la comunidad latina que están viendo este video. Y es sobre la tensión entre la cultura de la generosidad y la construcción de riqueza personal. En muchas familias latinas existe una cultura de generosidad que es hermosa y que tiene un valor inmenso. La familia se ayuda. Los que tienen más comparten con los que tienen menos. Nadie se queda solo en los momentos difíciles. Esa solidaridad es una fortaleza cultural real. Pero esa misma cultura, cuando no está equilibrada, puede convertirse en un obstáculo para la construcción de riqueza individual. Cuando cada vez que alguien en la familia tiene un problema financiero, la solución es que los demás lo rescaten, se crea una dinámica que puede drenar los recursos de los que están intentando construir algo. No estoy diciendo que no ayudes a tu familia, estoy diciendo que te ayudes primero a ti mismo. Porque si tú no construyes tu propia base financiera sólida, eventualmente no podrás ayudar a nadie. El principio del avión aplica aquí: en caso de emergencia, pon primero tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. No porque seas egoísta, sino porque si tú te desmayas, no puedes ayudar a nadie. La generosidad más poderosa a largo plazo viene de la abundancia, no del sacrificio. Cuando has construido tu propia independencia financiera, cuando tienes recursos genuinos, puedes ser generoso de una manera que transforma vidas, puedes pagar la educación de tus sobrinos, puedes ayudar a tus padres en su vejez, puedes contribuir a causas que te importan. Pero para llegar a ese punto de abundancia real, tienes que proteger tu proceso de construcción en el camino. Eso a veces significa decir no, significa establecer límites claros sobre lo que puedes y no puedes dar en diferentes momentos de tu vida, significa tener conversaciones difíciles con personas que amas. Y esas conversaciones son incómodas, pero son necesarias. Déjame hablarte ahora de algo que está muy relacionado con la situación en Cuba y que creo que es una de las lecciones más importantes de todo lo que estoy compartiendo hoy: la importancia de la libertad económica como condición para la libertad personal. Hay una frase que he repetido muchas veces a lo largo de los años: la libertad económica es la base de todas las demás libertades. No en un sentido abstracto o filosófico, en un sentido muy práctico y concreto.
Cuando no tienes independencia financiera, cuando dependes completamente de un empleador, de un gobierno, de un sistema externo para tu supervivencia, tu libertad de elegir está severamente limitada. No puedes dejar un trabajo que te hace infeliz porque necesitas el cheque. No puedes mudarte a donde quieras porque no tienes los recursos. No puedes decir lo que piensas porque tienes miedo de las consecuencias económicas. No puedes tomar decisiones que van en contra de lo que el sistema espera de ti porque el sistema controla tu sustento. Eso es lo que hace un sistema como el cubano a escala de un país entero. Pero también es lo que hace la dependencia financiera a escala individual. Te quita opciones, te quita voz. Te quita la capacidad de ser completamente tú mismo. La independencia financiera, por el contrario, te da opciones, te da la capacidad de elegir. Te da la libertad de decir no a lo que no te conviene y sí a lo que sí. Te da la capacidad de vivir según tus valores en lugar de según las necesidades del momento. Y esa libertad, es mucho más que un número en tu cuenta bancaria. Es la capacidad de ser el autor de tu propia historia en lugar de un personaje secundario en la historia de alguien más. He conocido a personas que tienen mucho dinero y no tienen esa libertad porque su dinero está atado a un sistema de deudas, de obligaciones, de expectativas que los controla tanto como si fueran pobres. Y he conocido a personas con recursos modestos, que tienen una libertad enorme porque han construido sus vidas de manera que sus necesidades básicas están cubiertas de manera independiente y sus decisiones están guiadas por sus valores y no por el miedo. La libertad real no es un número, es una arquitectura de vida. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones tomadas a lo largo del tiempo que van construyendo, ladrillo a ladrillo, una base desde la que puedes vivir en tus propios términos, y eso me lleva al tema de la claridad de valores. Porque antes de que puedas construir esa arquitectura de vida, necesitas saber qué es lo que más valoras. Necesitas saber qué tipo de vida quieres vivir, qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de legado quieres dejar. Sin esa claridad, todas las estrategias financieras del mundo son inútiles. Porque si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué tan rápido te muevas. Puedes acumular dinero sin sentido, puedes trabajar 70 horas a la semana durante décadas y llegar al final sin haber vivido la vida que querías vivir. Entonces, una de las preguntas más importantes que puedes hacerte y que animo a que lo hagas hoy, no mañana, hoy es esta. Si el dinero no fuera un obstáculo, si tuvieras los recursos para hacer cualquier cosa que quisieras, ¿cómo sería tu vida? ¿Dónde vivirías? ¿Cómo pasarías tu tiempo? ¿Con quién estarías? ¿Qué estarías creando o contribuyendo al mundo? Esa visión, esa imagen clara de la vida que quieres vivir es el mapa que guía todas tus decisiones financieras. Es lo que hace que el ahorro tenga sentido. Es lo que hace que la inversión tenga propósito. Es lo que te da la motivación para mantener la disciplina cuando es difícil. Sin esa visión, el dinero es solo un número. Con ella, el dinero es una herramienta para construir la vida que elegiste. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es especialmente urgente dado el contexto de lo que está pasando en Cuba y en muchos otros países del mundo. La importancia de actuar ahora, no esperar condiciones perfectas. Una de las trampas más comunes en la que caen las personas que quieren mejorar su situación financiera es la trampa de la espera perfecta. Voy a empezar a invertir cuando la economía esté más estable. Voy a empezar a ahorrar cuando gane más. Voy a empezar mi negocio cuando tenga más capital. Voy a hacer ese curso cuando tenga más tiempo. Las condiciones perfectas nunca llegan, nunca. La economía siempre tiene alguna incertidumbre. Siempre hay razones para esperar. Y cada año que esperas es un año de crecimiento compuesto que pierdes, un año de hábitos que no construyes, un año de experiencia que no acumulas. La historia de Cuba nos muestra algo muy poderoso en este sentido. Las personas que salieron de Cuba en los primeros años del régimen, que actuaron rápido, que tomaron decisiones aunque las condiciones fueran imperfectas, muchas de ellas lograron construir vidas prósperas en otros países. Las personas que esperaron, que pensaron que las condiciones mejorarían, que creyeron que no era el momento. Muchas de ellas perdieron décadas de oportunidades. No estoy haciendo un juicio moral sobre esas decisiones. Cada persona tiene su historia y sus razones. Estoy señalando el patrón porque es universal. Los que actúan, aunque imperfectamente, generalmente avanzan. Los que esperan condiciones perfectas generalmente se quedan donde están. Hay una frase que me gusta mucho. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Si no empezaste a invertir hace 20 años, no puedes cambiar eso. Pero puedes empezar hoy. Si no construiste ese hábito de ahorro hace 10 años, no puedes recuperar ese tiempo. Pero puedes empezar hoy. El punto de partida siempre es ahora, no mañana, no cuando las condiciones mejoren, no cuando tengas más. Ahora con lo que tienes, desde donde estás. Y esto requiere algo que quiero mencionar explícitamente, requiere tolerancia a la imperfección.
Requiere la disposición a empezar de manera pequeña, imperfecta, sin todo el conocimiento que te gustaría tener. Requiere la disposición a cometer errores y aprender de ellos en lugar de evitar los errores, no actuando. Los errores son el precio de la educación real. Puedes leer todos los libros del mundo sobre natación, pero hasta que no te metas al agua y te tragues un poco, no aprenderás a nadar de verdad. Lo mismo con las finanzas. Puedes estudiar teoría de inversión durante años, pero hasta que no inviertas dinero real y veas cómo se siente cuando el mercado baja un 20%, no aprenderás realmente a gestionar el riesgo emocional de la inversión. Los errores que cometes cuando empiezas, cuando las cantidades son pequeñas, son los más baratos y los más valiosos. Son baratos porque no tienes mucho que perder. Son valiosos porque la lección que aprendes vale mucho más que el dinero que podrías perder. Entonces te animo, empieza. Empieza con lo que tienes, empieza con lo que tienes, empieza hoy. Quiero ahora hablarte de algo que creo que es el fundamento de todo lo demás que he dicho hoy. La mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, ha estudiado durante décadas la diferencia entre las personas que tienen una mentalidad de crecimiento y las que tienen una mentalidad fija. Y sus conclusiones son extraordinariamente relevantes para el tema del que estamos hablando hoy. Las personas con mentalidad fija creen que sus capacidades son fijas. Creen que son inteligentes o no lo son, que son buenas con el dinero o no lo son, que tienen talento para los negocios o no lo tienen. Y esa creencia, esa convicción de que las cosas son como son y no pueden cambiar, los paraliza ante el desafío. Cuando algo es difícil, cuando fracasan, interpretan ese fracaso como evidencia de que no tienen la capacidad. Y se rinden. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que sus capacidades pueden desarrollarse. Creen que con esfuerzo, con aprendizaje, con persistencia, pueden mejorar en cualquier área. Y cuando algo es difícil, cuando fracasan, interpretan ese fracaso como información sobre lo que necesitan aprender. Y siguen adelante. ¿Cuál de esas dos mentalidades tiene más probabilidades de construir independencia financiera? La respuesta es obvia, pero lo que no es tan obvio es que la mentalidad de crecimiento no es algo con lo que naces, es algo que desarrollas. Es una elección que haces, conscientemente, repetidamente, hasta que se convierte en tu forma natural de ver el mundo. Y esa elección comienza con el lenguaje que usas para hablarte a ti mismo. Cuando dices soy malo con el dinero, estás adoptando una mentalidad fija. Cuando dices todavía no soy bueno con el dinero, pero estoy aprendiendo, estás adoptando una mentalidad de crecimiento. La diferencia parece pequeña, el impacto a largo plazo es enorme. Las personas que salen de sistemas opresivos, que reconstruyen sus vidas desde cero en nuevos países, que construyen prosperidad a pesar de haber empezado con nada, invariablemente tienen una mentalidad de crecimiento. Creen que pueden aprender lo que necesitan aprender, creen que pueden adaptarse, creen que su situación actual no determina su destino futuro. Esa creencia es la semilla de todo lo demás, es el punto de partida de la independencia financiera, de la libertad personal, de la vida que elegiste. Y quiero cerrar esta parte de nuestra conversación con algo que creo que es fundamental entender sobre el dinero y la riqueza. La riqueza real no es el destino, es el camino. Las personas que persiguen el dinero como un fin en sí mismo, que creen que serán felices cuando lleguen a un cierto número, invariablemente descubren que cuando llegan a ese número, la satisfacción es temporal y el vacío regresa. Porque el dinero no llena los vacíos internos, no puede. La riqueza real, la que dura, la que satisface, es la que se construye como resultado de vivir según tus valores, de crear valor genuino para otros, de desarrollar tus capacidades al máximo para otros. De desarrollar tus capacidades al máximo, de construir relaciones profundas y significativas, de contribuir a algo más grande que tú mismo. El dinero, en ese contexto, es una herramienta poderosa que amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres curioso, el dinero te hace más generoso. Si eres curioso, el dinero te da más recursos para explorar. Si eres creativo, el dinero te da más libertad para crear. Pero si buscas en el dinero algo que no está ahí, como la validación, como la seguridad emocional, como el amor, el dinero no lo encontrará por ti. Entonces la pregunta más profunda que quiero dejarte hoy no es sobre inversiones ni sobre estrategias financieras. La pregunta más profunda es esta: ¿quién quieres ser? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué quieres que digan de ti cuando ya no estés? Y una vez que tengas claridad sobre esas respuestas, todo lo demás, el dinero, los hábitos, las estrategias caen en su lugar natural como herramientas al servicio de esa visión. Ahora bien, antes de cerrar, quiero recapitular los principios más importantes que hemos discutido hoy, no como una lista, sino como una narrativa coherente. Todo comienza con la mentalidad. Con la decisión consciente de adoptar una mentalidad de crecimiento, de abundancia, de responsabilidad personal,
Sin esa base, nada más funciona. Sobre esa base construyes el hábito del ahorro sistemático. Pagas primero al futuro. Automatizas el proceso para que no dependa de tu fuerza de voluntad en cada momento y empiezas a acumular capital, por pequeño que sea al principio. Luego, con ese capital, empiezas a construir activos. Inversiones que generan rendimientos. Propiedades que generan alquiler. Negocios que generan beneficios. Activos que trabajan para ti mientras tú haces otras cosas. Al mismo tiempo, inviertes constantemente en tu propio desarrollo, en tus habilidades, en tu conocimiento, en tu red de relaciones. Porque tu capacidad de generar ingresos es directamente proporcional al valor que aportas al mercado. Eliminas la deuda consumidora. No porque seas ascético ni porque el placer sea malo, sino porque la deuda consumidora destruye tu capacidad de construir riqueza a una velocidad que no se puede compensar con ninguna estrategia de inversión. Diversificas tu ingreso, tus inversiones, tus habilidades, tus relaciones, porque la concentración es vulnerabilidad y la diversificación es resiliencia. Y sobre todo actúas ahora, con lo que tienes, desde donde estás, sin esperar condiciones perfectas que nunca llegarán. Esos principios no son nuevos, no los inventé yo, los he destilado de décadas de estudio, de observación de miles de personas, de mi propia experiencia personal. Son principios que han funcionado en todas las culturas, en todos los sistemas económicos, en todos los momentos históricos. Y son especialmente relevantes hoy cuando miramos lo que está pasando en Cuba, cuando vemos lo que ocurre cuando un sistema falla, cuando las promesas se rompen, cuando las personas que dependieron de algo externo para su seguridad quedan sin nada. Porque la lección de Cuba, la lección de cualquier sistema que falla, no es que el mundo es cruel y que no hay esperanza. La lección es que la esperanza real, la seguridad real, la libertad real siempre han estado y siempre estarán en las decisiones que tomas tú, con tu mente, con tus hábitos, con tu determinación de construir algo que nadie pueda quitarte. Nadie puede quitarte tu conocimiento, nadie puede quitarte tus habilidades, nadie puede quitarte tu carácter, nadie puede quitarte tu capacidad de crear valor, nadie puede quitarte tu mentalidad de crecimiento. Y mientras tengas esas cosas, siempre tendrás la capacidad de reconstruir, de empezar de nuevo, de crear prosperidad desde cero si es necesario. Eso es lo que han demostrado generaciones de inmigrantes cubanos y de muchos otros países. Llegaron sin nada, sin idioma, sin contacto, sin dinero, pero con algo que ningún régimen pudo quitarles: la determinación de construir sus propias vidas. Y muchos de ellos lo lograron de maneras que sus países de origen nunca les habrían permitido. Esa historia, esa capacidad humana de prosperar a pesar de las circunstancias, es la demostración más poderosa de los principios que he compartido contigo hoy. No son teorías, son verdades vividas por personas reales en circunstancias reales. Y tú, independientemente de dónde estés, independientemente de lo que hayas vivido, independientemente de tu punto de partida, tienes esa misma capacidad. Tienes la capacidad de aprender, de crecer, de crear valor, de construir activos, de tomar decisiones que tu futuro yo te agradecerá. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si decides hacerlo. Si decides hoy, en este momento, que tu situación financiera futura no será el resultado de las circunstancias, sino de tus decisiones. Si decides que vas a ser el arquitecto de tu propia independencia financiera, no el espectador de lo que el sistema decida darte. Esa decisión, tomada con claridad y con compromiso, es el comienzo de todo. Es el primer ladrillo de la casa que vas a construir. Y cada decisión que tomes después, cada hábito que construyas, cada activo que acumules, cada habilidad que desarrolles, será un ladrillo más sobre ese primer cimiento. Empieza hoy, no mañana. No cuando las condiciones sean mejores, no cuando tengas más. Hoy, con lo que tienes, desde donde estás, porque el mejor momento para empezar siempre es ahora. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, alguien que está atrapado en la mentalidad de escasez, alguien que está esperando que las circunstancias cambien antes de actuar, alguien que está dependiendo de promesas externas que podrían romperse, comparte esto con ellos, porque la información que puede cambiar una vida no tiene valor si se queda guardada, tiene valor cuando se comparte, cuando se aplica, cuando se convierte en acción. Gracias por acompañarme en esta conversación. Ha sido un honor compartir estos principios contigo. Y recuerda, no importa lo que pase afuera, en Cuba, en tu país, en la economía global, lo que importa es lo que pasa adentro, en tu mente, en tus hábitos, en tus decisiones. Eso es lo que determina tu futuro. Y eso, afortunadamente, siempre está en tus manos.